Esta es la penúltima conferencia sobre la serie Los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé. Y vamos a ver en esta mañana esta maravillosa conferencia titulada El Arca de Noé y la Salvación. Porque todo en el Antiguo Testamento, como la mayor parte de los cristianos lo sabemos, son tipos, o sea, son símbolos. Todo en el Antiguo Testamento, el Arca de Noé, el tabernáculo, las ofrendas, el sacerdocio levítico, absolutamente todas las cosas. José es un tipo también de Cristo rechazado de Israel por los hermanos. Moisés es otro tipo de Cristo también. Josué es otro tipo de Salvador, porque la palabra Josué significa Yahweh o el Salvador. Todos en el Antiguo Testamento son símbolos que estaban como una sombra proyectando lo que iba a suceder en la esencia cuando Jesucristo viniera y Él fuera el antitipo o la culminación de todo lo que en el Antiguo Testamento se enseñó. Si tú vienes a la Biblia, vas a ver que todos los libros del Antiguo Testamento son guerras. Y todas estas guerras físicas de cuerpo con cuerpo, ¿qué es lo que están representando? Están representando las guerras espirituales que tenemos en el Nuevo Testamento espiritualmente ya. Dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. En el Antiguo Testamento, David y Josué y Moisés y contra los amalecitas y guerras y todos los que no entienden cómo tanto derramamiento de sangre. Pero son ilustraciones y las estrategias de esas guerras son un símbolo para que nosotros aprendamos en el Nuevo Testamento, bajo las guerras espirituales en las que nos encontramos, a saber cómo pelear, a saber qué armas tenemos ahorita para usar para poder vencer al enemigo. Y cuando no entendemos esto, pues entonces malinterpretamos la Biblia. Y hay muchos que han llegado a decir, es que ya la ley se acabó. Todo el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Ahora no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y esta doctrina se llama antinomianismo. Nomos ley, anti en contra de. Entonces la ley es santa, dice Romanos capítulo 7, la ley es buena. Ahora a través del conocimiento de la ley pudimos conocer el pecado. Y cuando predicamos a Jesucristo en las reuniones evangelísticas, tenemos que predicar primero la ley y después la gracia de Cristo. Porque si predicamos y le decimos a la gente, ven a Cristo, todo va a ir bien, te va a arreglar tus negocios, te va a dar salud, vas a prosperar en todas las cosas que hagas. Mucha gente viene a Cristo y cuando comienza a vivir la vida cristiana, y sobre todo los primeros años de la vida cristiana, que es cuando la fe es probada, y se dan cuenta que no les va tan bien como ellos creían, y que las cosas han mejorado no como ellos creían, se decepcionan y se regresan del cristianismo. Y dicen, conmigo no funcionó el cristianismo. ¿Por qué? Porque se les predicó que venir a Cristo es pura prosperidad, es pura bendición. Y aunque eso es verdad, toma tiempo. Entonces, primero es la ley. Tú has ofendido a Dios y tus pecados merecen el castigo eterno. Y ahora la respuesta es que hay una cruz donde tus pecados son perdonados. Y la gente tiene, antes que invitar a Cristo a su vida, darse cuenta que es pecadora. Que si tú mueres en el estado en que te encuentras, te condenas eternamente en el infierno. Pero el infierno es una palabra que ya la sacaron del vocabulario de la Biblia. El pecado es una palabra que ya la sacaron de la Biblia y el juicio eterno lo sacaron de la Biblia. Ahora se predica pura prosperidad, puro palomitas de maíz, pura Coca-Cola, puro peace and love, mielecita para mantener a la gente y que no se enoje la gente con nosotros. Entonces es un deterioro, es un desperdicio lo que se ha hecho del Evangelio y tenemos que estar contentos nosotros con el mensaje que Dios nos ha dado, contentos con la iglesia que tenemos, contentos de continuar contendiendo ardientemente por la fe, porque tenemos que estar apasionados por la verdad. Si tu vida no es una pasión por la verdad y por defender la palabra de Dios y no venderte al mundo por un plato de lentejas, entonces se puede dudar realmente cuál es el espíritu que hay dentro de tu vida. El arca de Noé es un tipo de la salvación. Y vamos a ver en el capítulo 6 del libro del Génesis,
versículos 13 en adelante, que después de la corrupción, de la contaminación genética que había en los tiempos de Noé, donde ángeles caídos se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron monstruos que en el hebreo les llamaron los Nefilim, que significa los que cayeron o los que fueron arrojados al suelo. Entonces, aquí nos encontramos en Génesis 6, antes de estos versículos, que hubo una mezcla ahí donde comenzaron a nacer gigantes de 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Fue el primer ataque o la primera intervención satánica para impedir que naciera el Mesías. Y antes de que en 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia, y antes que en 1954 el doctor Crick comenzaran a hacer experimentos con el genoma humano y con el ADN, que es el código que cada célula de nuestro cuerpo contiene la información para reproducirnos, la Biblia ya hablaba que Satanás, millones de años antes de que nosotros apareciéramos aquí, Satanás ya existía como Lucifer, con miles y millones de ángeles. Se rebeló con la tercera parte de esos ángeles caídos y habitaron antes que nosotros, habitaron en este mundo. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Entonces, Satanás tenía este planeta como su propiedad. Por eso es que él reclamó cuando Adán y Eva pecan para que él fuera nombrado y tomara posesión de los documentos de propiedad del planeta Tierra. Y por eso se le llama a Satanás el Dios de este mundo. Y en 1 Juan 5 se le llama que el mundo entero está bajo el control, de Satanás. Entonces, toda esta información es importantísima para que tengamos un espectro mucho más amplio y más grande acerca de lo que está pasando. Miren ustedes como un ejemplo rápido lo que está pasando ahorita en el mundo. Siglo XXI, mes de marzo del año 2014 en que nos encontramos. El líder ruso acaba de ahora ya se posicionó de una nación que se llama Ucrania y Crimea. O sea, de un plumazo ya borraron del mapa Ucrania y Crimea. Ya no son Ucrania y Crimea, ya son y pertenecen al imperio ruso otra vez. De un plumazo, en la semana que entra, si cambian los libros de geografía en tu escuela, no van a aparecer ya estas naciones. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 38 dice la Biblia que había un líder ruso que se va a levantar. Qué tremendo es esto, que se llama Gog. Y este hombre ruso llamado Gog va a controlar a Magog. Magog o los magogitas eran los antiguos escitas, de donde vinieron los tártaros, cerca del Mar Negro. Y estos tártaros, dice ahí Ezequiel 38, se van a unir y son los que forman todas las repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, que son Turkmenistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Ucrania, que es la única que no es musulmana, porque el 60% de los ucranianos son rusos, y Crimea, que es la base naval que el líder ruso no podía perdonar, porque la única estrategia o la base naval que tiene para controlar Europa y el Medio Oriente. Entonces, Rusia está avanzando otra vez y está conquistando como lo hizo Hitler en 1939, cuando Lord Chamberlain lo mandaron a Berlín a preguntarle, oiga, Führer, la palabra Führer significa líder en el alemán. Oiga, Führer, ¿usted va a invadir algún país? Estamos preocupados en Inglaterra. Yo no voy a invadir nada. A las 2 semanas invadió Polonia y Checoslovaquia. 2 semanas antes de Ucrania le preguntaron a Vladimir Putin, el líder de Rusia, ¿va usted a invadir Ucrania? Para nada. Y el mundo lo creyó. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y nos damos cuenta que los mismos errores del pasado los volvemos a cometer. ¿Qué es lo que se nos presenta ahorita en el mundo? Putin va a seguir conquistando esas naciones que están junto al mar negro ahorita para poder cumplir la profecía de Ezequiel 38. ¿Y quiénes van a unir a él? Se van a unir a él Irán, que aparece en Ezequiel 38 con el nombre de Persia. Se le cambió en 1935 Irán a Persia,
En la Biblia aparece como Persia, hasta el 35 se le cambió a Irán. Se va a unir Gomer, que es Turquía, y se va a unir con él Kut y Fud, que son las naciones del norte de África, y Libia, para atacar a Israel, posiblemente en la guerra del Armagedón, con todas las naciones que vienen de China también y del Medio Oriente. Entonces es increíble los momentos que estamos viviendo y cómo podemos darnos cuenta que este libro es más moderno que el periódico de mañana en la mañana, para que alertemos nuestras vidas y recordemos algo. Escuchen esto: en la forma en que nos tratamos los unos a los otros es en la forma en que Dios nos va a recompensar. En la forma en la que yo los trato a ustedes, en la forma en la que yo trato a mi prójimo, en la forma en la que yo me intereso por la vida de una oveja, es en la misma medida que Dios me va a premiar o me va a maldecir. Porque dice la Biblia que los 10 mandamientos se resumen en: amarás a Dios sobre todas las cosas, verticalmente y horizontalmente, y a tu prójimo como a ti mismo. El día que yo me atreva a tratar a alguien inferior, o a ver a alguien inferior como cristiano, o a usar a alguien como mi sirviente o mi criado, simplemente porque soy pastor o gobernante o presidente o lo que sea, en ese momento me rebajo totalmente y Dios cierra su gracia contra mi vida, porque si mi relación con mi prójimo no es de yo servirlos a ustedes, en ese momento las maldiciones vienen sobre mi vida. Y este es el mensaje que le doy a mis pastores, a los líderes donde yo viajo. Tenemos que entender, Dios nos puso a los líderes para apacentar el rebaño de Dios, para amarlos a ustedes, para oír nuestros oídos los problemas que tienen, para poder ayudarlos en lo posible. Claro que corremos el riesgo, ¿verdad? Porque hay cristianos, entre comillas, que son evangelistas del enemigo y los manda el enemigo a desgastarnos. Ayer, si una hermana llega después de 3 años, ay hermano, ¿cómo está doña Chencha? Ay, con muchos problemas. Doña Chencha, cada vez que usted viene, desde hace 3 años, está con los mismos problemas. O sea, no es posible eso, ¿no? Ya me doy cuenta, ¿verdad?, de que es doña Chencha, o sea, me está desgastando, ya no le doy tanta importancia porque no quiere hacer lo que se le dijo hace 3 años. Pero si hay una persona que yo no conozco con sus problemas y yo la rechazo en ese momento, Dios me va a juzgar a mí, porque Dios quiere que amemos a sus ovejas. Y un vaso de agua que demos al prójimo, a tu esposa, a tus hijos, a tu tendero, a tu sirviente, a tu chofer, al que te lava los carros, al que te da grasa. Si tú no tratas a los demás como superiores a ti mismo, no eres digno del reino de Dios. No has entendido lo que es la humildad y lo que es verdaderamente ser siervo de Jesucristo. El mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. Y así llegamos a este pasaje de Génesis donde Dios se cansa de la contaminación, todo se contamina completamente. Por cierto, me acaban de comunicar que la famosa película de Noé, que creo que ya la están exhibiendo, tiene el 90% de antibíblica. Así que pues ya saben las películas de Hollywood, ¿verdad? Qué tristeza, ¿no? Ahora mi esposo y yo vimos, acaban de estrenar en Estados Unidos una película que se llama El Hijo de Dios, The Son of God. El 90% es bíblica, gracias a Dios. Pero esta de Noé, el 90% es antibíblica. La hizo, ¿verdad?, Alicia en el País de las Maravillas, tal vez. Bueno, pero la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que se corrompió la tierra y dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Es interesante que aquí la palabra violencia es la palabra Hamas, con H, que es el título del grupo terrorista que está tratando de exterminar a Israel, el Hamas. Y esa palabra significa violencia en el hebreo. La tierra está llena de violencia. A causa de ellos los destruiré con la tierra, dice Dios. Hazte un arca, y aquí comienza la maravilla de la revelación de la palabra de Dios. Hazte un arca de madera de roble. ¿Eso dice? Hazte un arca de madera de triplay. ¿Qué importancia tenía para el Espíritu Santo especificar que fuera de gofer? Ahora, ¿cuál es el equivalente en nuestros tiempos de la madera de gofer a la madera que tenemos actualmente? Bueno, la madera de gofer es la madera de cedro. Ahora que estaba en Chile,
desde que tú llegas, Chile es, pero yo creo que son millones de pinos. Desde el norte vas por la carretera, pinos, pero impresionante. Y por todos lados madererías, por los troncos, cómo los meten, cómo los hacen aserrín, cómo construyen con ellos, ¿verdad? Los exportan también, pero son puros pinos. Es casi el 40% de la gente trabaja en la maderería y en los árboles. Y el hermano que sirvió para transportarnos, a mis dos hijos me acompañaron y a un servidor, le pregunté, oye, ¿qué diferencia hay entre la madera del roble? Cuando me dijo, mira, este es pino y esta madera es así, este es asá, y este necesita más agua, y este crece más chico, y este crece más grande, y este cuando sale el sol no nace, y porque Dios puso puros pinos acá. Me dijo que es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Supiéramos que el roble, el cedro, perdón, es una madera que cuando la humedeces no se echa a perder. Entonces ponen así muchos árboles con robles ahí en Chile, les cae el agua y llueve, y la madera, ustedes saben que cualquier madera se pudre con el agua, pero no la madera del roble. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos estaba revelando a través de todos estos? Bueno, ahorita vamos a ver exactamente qué significa esto a la luz de la Biblia. Después le dice Dios, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Lo primero que encontramos aquí es que Dios provee el arca. Precisamente cuando las aguas comenzaron a caer, ¿sí o no? La provisión de Dios para la salvación es antes de la fundación del mundo. No fue cuando comenzó el agua, ni había ninguna amenaza de agua, que Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Dios le ordena a Noé que instruya el arca antes de que el juicio cayera sobre el mundo. Escuchen esto, santos de Dios. Por el hecho que somos hijos de Dios y la familia de Dios, Dios está interesado en que nosotros no atravesemos la tribulación ni las cosas muchas veces que el mundo atraviesa, y Él quiere alertarnos antes de que discernamos un síntoma de uno de nuestros hijos que se está apartando de Dios, cuando el negocio no anda muy bien, cuando la economía falta. Hay banderas rojas en nuestra vida que son señales de Dios para decirnos, párate, frena tu vida. Sí, vas a la iglesia y diezmas y todo, pero sabes una cosa, sigues tratando a tu esposa igual. Sigues faltándole el respeto a tus padres. Sigues independizándote de toda autoridad de tus pastores en la iglesia. Sigues con ínfulas de vedette, de que si me disciplinan y que me tienen que reconocer y que esto y que el otro. Esas cosas no son para ustedes, dice Dios. No busquen grandezas. Déjenme que yo los exalte, dice el Señor, porque Él levanta y Él humilla. Los tiempos son de Dios, no son de nosotros. ¿Cuántas gentes tenemos nosotros aquí en la iglesia que se fueron de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque no los hicimos pastores. Querían ser pastores. Ya tengo 4 años aquí, ya tengo 5 años aquí. Ahora vamos el mes que entra a nombrar los últimos 2 pastores de este año. El hermano Conrad de la iglesia de Cuautitlán y el hermano Pepe Camarena. Son los próximos pastores. En mayo los ordenamos aquí enfrente de ustedes. Pepe tiene con nosotros 30 años o tal vez más desde que comenzamos, desde antes del Cine Apolo donde nos encontrábamos, ¿verdad? Y son personas que han trabajado y trabajado y trabajado detrás de las cortinas, que han demostrado que no están buscando grandezas. Y esos son los que Dios, ven para acá, le dice a David, entre todos tus hermanos, ven para acá, escoge Dios a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Entonces Dios sabe cuando en tu corazón quieres el reconocimiento y quieres que te vean. Y quieres que te exalten, y quieres que te pongan una alfombra para cuando camines, y quieres que te digan, ahí va el pipirriris. Y eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces Dios nos ha mostrado, ¿verdad? Vamos a Génesis 18 rápidamente y veamos esta verdad en la vida de Abraham. Después del diluvio vino Sodoma y Gomorra, y en Sodoma y Gomorra ya la depravación sexual había llegado al grado
que Dios tenía que intervenir aniquilando y exterminando a toda la población que se encontraba en Sodoma y Gomorra, aunque una familia era cristiana, entre comillas, que de panzazo salieron de Sodoma y Gomorra, como lo vamos a ver que fue Lot y sus dos hijas, y Dios tuvo que exterminarlos. Pero antes de que Dios exterminara a Sodoma y Gomorra, le habló a Abraham y le dijo, Génesis 18, versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, escuchen, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Tú crees que Dios quiere esconder lo que va a hacer con tu vida y con tu familia? ¿No acaso nos ha revelado Dios el plan que tiene para cada uno de nosotros? Para que podamos entender que nos tiene una vida y una vida en abundancia. Pero que antes de la corona es la cruz. Nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que evidenciar y manifestar en cada problema que pasamos cómo respondemos y cómo reaccionamos ante los problemas. Tú llegas ahorita y me dices, pastor, tengo muchos problemas. Lee Santiago 1, del 2 al 3. Hermana, ten por sumo gozo cuando te halles en problemas. Oiga, por favor, pastor, usted me está diciendo algo que es ilógico. ¿Quién puede con tantos problemas gozarse? Le contesto a la hermana y le digo, mira, la actitud del mundo es la que tú me acabas de enunciar. Nadie regularmente que no es cristiano puede gozarse. Pues, ¿qué crees? Gloria a Dios, me quitaron la casa. Aleluya. Te van a decir, estás loca, comadre, ¿verdad? Porque el mundo no puede entender esto. Pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Mis caminos no son mis caminos. ¿Por qué dice Dios, toma por sumo gozo? Si tiene muchos problemas, entiéndelo. Ese cúmulo de problemas en el que tú te encuentras ahorita, dice en Santiago, que están contribuyendo para desarrollar en ti paciencia. Es la paciencia con la que está trabajando Dios en tu vida. Oye, Señor, ¿y por qué quieres tratar con mi paciencia? Porque si tú no aprendes a ser paciente, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, no puedes recibir nada de mí. Por tu impaciencia te vas a casar con un pelafustán que no quería que te casaras. Por tu impaciencia te vas a casar con una muchacha que yo no te quería que te casaras. Por tu paciencia vas a escoger una carrera que yo no quería que tú escogieras. Por tu impaciencia vas a comprar un coche, una casa que yo no quería que tú compraras. Por tu impaciencia vas a tomar decisiones que te vas a lamentar. Vean qué tan importante es que aprendamos a esperar en Él. Y esta es la razón de nuestras pruebas y las tribulaciones que atravesamos, que nos aprenden a frenar, a ya no actuar. Compro esto y voy a esto y ya me voy a casar y tengo 25 años, ya se me va la ruta 100. Ya me dicen todos que me tengo que casar y tengo que comprar esa casa y tengo que comprar estas cosas. Y esa es la actitud de una persona inmadura espiritualmente. Y tú puedes tener 20 años en la iglesia y seguir siendo igual de inmaduro. Hay cristianos que se van a morir y jamás maduraron. Jamás. Y esta es la razón por la cual nosotros necesitamos entender la palabra de Dios. Dios nos quiere anunciar lo que Él va a hacer. Y vean lo que dice el versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones en la tierra. O sea, yo no te voy a encubrir nada, Abraham, porque tengo planes para ti que no te imaginas. No te imaginas lo que voy a hacer contigo. Y ni cuando murió Abraham se imaginó que iba a ser el padre de todos los árabes y de todos los judíos del Medio Oriente. Y que las naciones que hemos sido bendecidas con el Evangelio de Jesucristo vienen desde Abraham. El hombre que Dios escogió para fundar la nación de Israel. El primer patriarca que Dios escoge para que su semilla pudiera traer también el Mesías. Ahora vean ustedes lo que dice el siguiente versículo 19. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué Dios no te va a encubrir lo que viene? Porque yo sé. Este es el preconocimiento de Dios. Dios no sabe, yo no sé lo que yo sé,
ni tampoco lo que conozco de mi esposa, ni lo que ustedes conocen de mí. El único que conoce los corazones es Dios. Y cuando Dios sabe en su preconocimiento que tú vas a mandar a tus hijos, que vas a ser un buen padre, que vas a ser un buen ejemplo en tu casa, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, entonces Dios va a venir a hacer venir sobre ti lo que ha hablado acerca de él. Dios no hace nada solamente al azar y lo voy a hacer porque me caes. Dios no tiene consentidos ni favoritos. No hay acepción de personas para Dios. Entonces Dios se dice que tú, Abraham, vas a ser un buen padre, vas a dar un buen ejemplo a tus hijos, vas a poder levantar tu casa, vas a ser honrado en tus negocios. ¿Sabes una cosa? No te puedo encubrir mis secretos. Y ahora los secretos de Dios están aquí en la Biblia, sellados. Para aquellos, dice en 1 Corintios 2:10, que nos las revela el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿A quiénes les revela Dios estos secretos? A aquellos que caminan por fe. A los que le obedecen, los que son honrados en su trabajo, los que aman a su esposa, los que aman a su prójimo como a sí mismo, los que no transan a su prójimo, los que no engañan a su prójimo, los que no le mienten a su prójimo, los que se humillan delante de su prójimo, a esos Dios les revela sus secretos. ¿Te encuentras tú entre esos? Cuando termina el libro de Daniel capítulo 12 dice, los entendidos entenderán todas las cosas. Y nos encontramos ahorita en el siglo XXI, en este año que ha comenzado, ante un cúmulo de cosas que están sucediendo en las naciones geográficamente, políticamente, religiosamente. Y escuchen, el engaño está cubriendo la tierra. El engaño es como una araña, como una tarántula que está cubriendo el planeta Tierra, y la luz de Dios no va a dejar de entrar desde la otra dimensión. Y esa luz solamente la van a poder ver y va a ser como una nube que nos va a guiar a los que son entendidos en las cosas y secretos de Dios. Vean en Jeremías capítulo 23 lo que el profeta les echa en cara a los líderes de Israel. Dice Jeremías 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Cuál es el secreto de Jehová? ¿Qué es un secreto? Estoy aquí con dos amigos y tengo otro aquí junto a mí y le hago y todos, oye, lo que le estás contando a él no nos lo cuentas a nosotros. Y me volteo y les digo, es que es un secreto, ¿verdad? Si no fuera secreto, lo hablas abiertamente, pero un secreto es cuando algo te van a contar que nadie lo va a saber y tú vas a ser el objeto de esa revelación. Y el Espíritu Santo está preguntando, ¿quién estuvo para oír la voz de Dios? Ahora, ¿dónde la oyes? Dice que tiene que ser en secreto, o sea, que no haya televisión, que no haya ruido, que el perro no esté ladrando, que el perico esté callado, que el niño no esté llorando. El lugar que tú escoges en la mañana, en la madrugada, para levantarte con tu disciplina y un buen hábito de hincarte junto a tu cama o sentado en tu mecedora, como tú quieras. La posición no importa, en la que tú te encuentres más cómodo, que no te vayas a dormir nada más. Yo me hinco porque no soy más espiritual que ustedes, simplemente cuando me siento a pensar en Dios me duermo, como el pastor Badajoz. ¿Verdad? A veces estamos sentados, ¿verdad? Y comienzo ahí, no, mejor me hinco, ¿no? Entonces nos ponemos en la posición en la que Dios quiere que nosotros podamos tener contacto con Él. Pero pregunta aquí el Espíritu Santo, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Ahí es cuando Dios nos da sus secretos, cuando estamos en contacto con Él, cuando tenemos comunión con Él, cuando disciplinamos nuestras vidas y todos los días en la madrugada, antes de que despierte el sol, antes de que cualquier cosa, los carros circulen, ya estamos de rodillas con la Biblia abierta, orando, memorizando, entrando en contacto con Dios. Y ahí Dios no nos va a hablar audiblemente. Vamos a sentir en el espíritu cada vez más. Tu espíritu se va a sensibilizar más y más y más y más
y vas a salir a la calle con un radar, como con una antena parabólica. Y de repente vas a ver a la gente que no hagas negocios con esta persona. Este muchacho trae malas intenciones contigo. Y vamos a comenzar a sensibilizarnos ante el mundo. ¿Ves el periódico? Rusia invadió Crimea y viene a tu mente inmediatamente el Espíritu Santo. Ve a tal pasaje, ve a Ezequiel esto y comienzas a relacionar todo y comenzamos a tener dirección de Dios hacia la tierra de Canaán. De otra manera estás así en el desierto. ¿Dónde estoy? Y así tienes ya años o meses tal vez. No tienes dirección en tu vida, no sabes con quién te vas a casar, no sabes qué carrera tomar y todo. ¿Y todo por qué? Simplemente porque no tienes tiempo para Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Dios le revela sus secretos a las personas que viven cerca de Él. ¿Por qué creen que Dios le reveló? ¿Se acuerdan del cuadro de la última cena? ¿Quién es el apóstol que está así, en el pecho de Jesús? ¿Judas? No, ¿verdad? Juan. ¿Por qué? ¿Tenía favoritos Cristo? No. Era Juan el que quería estar, más que cualquiera de los discípulos, más cerca de él. Pablo todavía no era apóstol, sustituyó a Matías. Entonces Juan lo pone junto al pecho de Jesús y cuando tú lees a Juan, ¿qué escribió Juan? Primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. La máxima revelación del futuro se la dio Dios al que estaba más cerca de él. ¿Quieres saber qué va a pasar en el mundo? Si ahora con las lunas de sangre que vienen ya ahora el 14 de abril y a finales de Sukkot de septiembre este año y las otras lunas de sangre que se van a manifestar en el año 2015, el año que entra, que están relacionadas con disturbios en el mundo, sobre todo en la nación de Israel. ¿Quieres saber más del futuro? Ya, por favor, no le escribas a Walter Mercado, ni a los horóscopos, ni busques con Nostradamus. Como les decía yo en el desayuno, la Biblia es el único libro de todos los que se consideran sagrados. El Mahajanivana Sutta, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el libro del Mormón, el Corán del Islam. Ninguno de los libros sagrados te habla de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y ninguno de los libros sagrados tiene profecía. Tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día amanezca. Y todavía no nos ha amanecido. Nos encontramos entre la 1 y las 2 de la madrugada en la cronología del tiempo de Dios. Cuando más oscuro está, es entre la 1 y las 3 de la madrugada. Y estamos en esa oscuridad en el mundo. Van a ser las tinieblas más densas y muchos engañados, y muchos que me siguen serán engañados. Y yo lo confirmo y lo veo en cada uno de mis viajes, pero así cientos y cientos de cristianos y líderes engañados. Ya no disciernen entre el bien y entre el mal, entre lo que es verdad y lo que es mentira. El relativismo se ha infiltrado en la iglesia cristiana, donde esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, esa es tu interpretación, tú tienes tu interpretación. ¿Sabes una cosa? Si fuera así, nunca habría una norma absoluta de la verdad. Y eso es una filosofía relativista que ha entrado a la palabra de Dios. Regresamos a Génesis y vemos ahora los materiales del arca con más detenimiento. Dice la Biblia que la madera de Gomer que Dios escoge para que pueda trabajar Noé, que es una mezcla de ciprés, que es un árbol muy verde con madera muy fuerte y resistente, y roble, fue diseñada el arca para flotar y no para navegar. ¿Capiche? El arca fue diseñada por Dios para flotar, pero no para navegar. No tenía timón, no tenía instrumentos, porque Dios era el timón. Y cuando Dios nos salva a nosotros, ese timón que yo tenía en mi vida antes, me salí. Y ahora yo no tengo ya ningún instrumento más que la palabra de Dios para que sea la guía de mi vida.
Bienaventurado el hombre que tiene a Dios en todos sus caminos, maldito el hombre que confía en el hombre. El arca fue diseñada por Dios precisamente porque Él quería ser el timón. Como dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Dice el Salmo 37, por Jehová son ordenados, no por mí, ni por mi esposa, ni por mis hijos, ni por mi novia, ni por mi novio, ni por mi amigo, ni por compadre. Por Jehová son ordenados mis pasos. Y cuando cayéremos, no nos dejará tirados, porque le pertenecemos y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Entonces, qué maravilloso es caminar así. ¿A qué escuela voy a ir? No estés preguntando de tu escuela, ¿qué edad tienes? 18 años, mocoso. Pero tú sigues metiéndole a la Biblia, sigues estudiando la palabra, sigues siendo un buen hijo. Y cuando llegues a los 20, 21, Dios te va a comenzar a iluminar y a poner cosas en tu vida donde vas a saber qué es la carrera que Dios quiere para ti. No te adelantes al tiempo. Muchacha, Dios tiene para ti un hombre de Dios como esposo. Tiene una mujer de Dios como esposa para ti, hombre que me escuchas, joven que me escuchas. No se adelanten a privilegios, ni se salten a privilegios a los cuales no han llegado todavía, como tener relaciones sexuales antes de casarse. Ahí destruyes el plan de Dios para tu vida. Ahí ya en el momento en que ya hay relación de fornicación en un noviazgo, ahí Dios ya, ¿verdad? Le amarramos las manos a Dios. Y ahí nos deja solitos Dios hasta que venga el arrepentimiento verdadero. Dios ama la santidad y sin santidad no podemos conocer su voluntad. Porque Dios es un Dios santo. Quiere lo mejor para nuestras vidas si seguimos la santidad. Vemos en segundo lugar que el arca en Génesis capítulo 6 no solamente era de una madera especial y no tenía timón, sino que dice Dios en el versículo 14, capítulo 6, que iba a ser calafateada. Y esta palabra calafatear, apúntala ahí arribita en tu Biblia, es la palabra jafar en el hebreo con K. Cafar. Cafar. Escuchen, es la misma palabra que se usa para la expiación. Para el sacrificio, cuando los sacerdotes traían a los animales y los ponían en el altar y los sacrificaban, era la sangre de esos animales los que cubría a esa familia, los que cubría el pecado. No lo perdonaba, porque hasta la cruz el pecado no se perdonó. Es como una vez les conté, si yo tengo una mancha de tinta aquí en mi saco, ahí la tengo. ¿La ven ustedes ahorita? No, porque la estoy tapando, pero no la he borrado. Ahí está en la camisa. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios cubrió solamente el pecado. El pecado no estaba perdonado. Le estaban tomado a su cuenta. Pero cuando vino Jesucristo, Cristo no solamente nos quita nuestra justicia y nos quita nuestra cubierta, sino que Él nos lava nuestros pecados. Y ahora delante de Dios yo he visto un traje de lino fino, finísimo, porque Él ha sido lavado con la sangre del Cordero. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Ah, caray, pues entonces ya estoy frito, ¿verdad? Puedes contestar, ya me llevó, para no decir otra cosa, ¿verdad? Ya me llevó la bruja. Y dice el versículo 11, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados. No dice cubiertos, ya hemos sido lavados. Ya hemos sido santificados, puestos aparte para el servicio de Dios. Ya hemos sido justificados en el nombre de Jesús. Entonces ahora delante de Dios
ya me puedo presentar sin un sacerdote, sin un intermediario, sin San Clodomiro, sin Santa Chencha, sin Santa Patricia, sin el Papa, sin Abraham, sin nadie. Entro, Hebreos 10, a la presencia por el camino nuevo y vivo y santo que me ha abierto Dios. El velo está roto, entro al lugar santísimo a recibir y a platicar con mi Padre cara a cara. Ya no hay intermediarios, ya entramos por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz a la presencia de Dios. ¿Y esto por qué? Porque ya Cristo pagó por nosotros y ya no necesitamos intermediarios. Y esta palabra calafatear, vean el arca. El arca es un tipo de Cristo. Habla de madera. ¿Por qué de madera? Escuchen esto. La madera en el Antiguo Testamento representa la humanidad. El arca de la alianza en el tabernáculo se encontraban dos querubines, ¿se acuerdan ustedes? Los dos querubines que cubrían el arca de la alianza, y había como un propiciatorio arriba, los querubines, y abajo del arca, dentro del arca, era como un cajoncito, se encontraban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Se encontraba la vara de Aarón y se encontraba, ¿qué cosa? ¿Perdón? Están estudiando, ¿verdad? ¿Qué significa el maná? El maná significa el alimento, la vara de Aarón, la dirección, los mandamientos, la ley de Dios. Entonces el arca ahí estaba guardada, y cuando el arca entraba el sacerdote y vaciaba la sangre, ahí se perdonaban los pecados. Entonces es increíble que el arca de Noé fue un tipo donde los que entraron ahí estaban cubiertos porque Cristo es hombre y Cristo fue Dios, y el arca estaba cubierta de oro, pero era de madera, porque la madera representa la vida interior de Cristo, su humanidad. Cristo tenía que ser hombre y nacido de mujer para poder ser el que pagara los pecados, pero tenía que ser Dios cubierto con la divinidad. Era Dios también en la carne. Entonces el arca es un tipo de la salvación también de Jesús. ¿De qué forma hemos sido cubiertos ya? Al momento que se calafateaba el arca era como una brea, como chapopote. En México le decimos chapopote. Impide, ¿verdad?, que el agua se pudiera meter. Y ahora nosotros, calafateados, cuando ha expiado Cristo nuestros pecados, podemos flotar en el mundo turbulento. Y el juicio de Dios está en el mundo y nosotros estamos arriba de los problemas, protegidos por Dios, sellados, guardados como en un nido, y nos asomamos al mundo y el mundo no nos toca porque tenemos la paz con Dios. Ahora vean ustedes qué cosa más tremenda. El arca tenía que medir lo siguiente, apúntalo para que ahora que vais a ver la película les mandes un correo a Hollywood. Dice el versículo 5, de esta manera la harás. Es Dios el que determina la forma de salvarnos, no nosotros, no las religiones, como dijimos ayer en la conferencia del desayuno. Las religiones son intentos humanos para tratar de salvarnos. Dios establece la manera de salvarnos. De esta manera la harás. No te lo dejo a ti, Noé, sigue mis instrucciones. Y le dice Dios, 300 codos son 137 metros, apúntalo. El arca tenía 137 metros de largo, de longitud. De 50 codos de anchura son 22 metros. Y de 30 codos de altura, 13 metros de altura. En el arca cabrían con estas medidas 500 vagones de trenes, con espacio para 125,000 animales. Las medidas del arca las sitiarían, de acuerdo a los científicos, como con su tonelaje dentro de la categoría de un gran barco moderno. El barco más grande de los Estados Unidos es el United States, con 53,339 toneladas cúbicas. El barco Queen Mary tiene un largo del doble del arca, 1,018 pies, y hasta 1884 fue construido un barco más largo que el arca de Noé, que se llamó el Etruria, de la compañía naviera Cunard. Ahora, el arca no solamente
nos da Dios las medidas impresionantes y entendemos que con estas medidas podían caber casi 125,000 parejas de animales, sino que dice la Biblia más adelante en el versículo 16, una ventana harás al arca, una ventana harás al arca. ¿Por qué una ventana? La aplicación espiritual es muy importante. Noé y su familia, todo tiene un símbolo espiritual. Noé y su familia no podían estar viendo el agua. La única ventana que tenían era para que vieran el cielo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, porque nuestra vida está escondida en Cristo, pongan sus ojos arriba, donde nuestra vida está escondida con Jesucristo. Si tú haces esto en el mundo, la televisión dice, y ahora mataron, y ahora estos, y estos crímenes, y ahora los secuestros, nos acostamos deprimidos. Tanta matazón y niños asesinos y la vida de este fulano y la vida de este secuestrador y la vida de este asesino y los problemas y las hipocresías del mundo. Y estamos rodeados de un mundo de conejitos, de lobos. Y Dios nos dijo, los envío como corderos en medio de un mundo que se los van a querer comer. Ay, hermano, ¿qué cosa, hermana Chencha? Tengo un trabajo donde mis amigos, todos mis compañeros de trabajo me hacen puchi y llevo la Biblia y me persiguen. ¿No me puede usted orar para que pueda encontrar un mejor trabajo? Hermana, ¿qué quiere usted ya vivir en el milenio? Le dije. ¿O quiere usted ser la secretaria de nuestra iglesia? Le dije, para que ya nadie la moleste y esté rodeada de puros hermanos. Le dije, no podemos, Dios no nos dijo, no los quites del mundo, Juan 17, te pido que los guardes del mal. Entonces no tienes por qué tener esa actitud de porque estás rodeado, es que por donde le busques, estamos rodeados de un mundo que no conoce a Dios. Vamos a sufrir en este mundo, pero hay que dar testimonio de Cristo en medio de este mundo, para que entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y finalmente, esta ventana que tenía que estar arriba del arca, vemos en el capítulo 7, versículo 16, para terminar, que fue Dios quien cerró la puerta. Dice el capítulo 7, 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Noé, qué bendición, no tuvo que cuidarse a sí mismo. Entrando en el arca, él no era responsable por la seguridad y la preservación. Podemos imaginarnos a todos los habitantes de la tierra tratando de entrar en el arca. Ábrenos, Noé, ábrenos, Noé. La puerta se cerró. Dios es el que la cierra, Dios es el que la abre. No trates de abrir ninguna puerta por medios humanos, porque si no es Dios el que la abrió, vas a abrir una puerta equivocada. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por estos misterios escondidos en tu palabra en el Antiguo Testamento que nos muestran que Jesús es el espíritu de la profecía, que es Jesús el que está escondido detrás de los personajes, detrás de los símbolos, y que podemos ver la grandeza de tu Hijo, por quien hiciste los cielos y la tierra. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, porque estamos dentro del arca. Y sí, es verdad. Estamos seguros que dentro del arca había malos olores, pero era mejor aguantar por un tiempo los malos olores que estar afuera bajo el juicio del mundo. Y así dentro de la iglesia hay malos olores también, en todas las iglesias. No somos perfectos todavía, pero estamos guardados, preservados, y nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo y te pedimos que en este momento abras tú la puerta de los corazones que te van a aceptar. Y si tú quieres invitar a Cristo a tu vida como tu Señor y Salvador, dile estas palabras: ven al arca, entra al arca ya, antes de que el juicio caiga sobre tu vida. Padre, te pido perdón por mis pecados. Quiero entrar al arca. En aquel tiempo parecía una locura porque no había ni mar ni había llovido.
Y ahora veo ante el mundo que el mundo no entiende cuando una persona recibe a Cristo. Pero yo creo que en esa cruz tú pagaste por mis pecados, que derramaste tu sangre preciosa, y te pido que entres como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.